Bienvenidos a todos los que se están conectando, a los que están conectados, y les invito a que puedan compartir este vivo para que muchos más puedan ser alcanzados y muchos más puedan conocer a Dios. Y en esta tarde que podamos conectarnos con Dios, que podamos escuchar la voz de Dios. El Señor tiene algo para decirnos, para hablarnos, para levantarnos, para animarnos. Él siempre tiene la palabra justa y Él llega siempre en el momento justo. Así que yo te invito que desde donde estés, con tu familia, en tu casa, podamos juntos hacer un altar de adoración a Dios. Podamos entregarle todo a Dios, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestros temores. Que podamos llamar la atención de Dios con nuestra adoración, con nuestra oración, con nuestra búsqueda. Amén. Así que te invito a que cierres tus ojos y comiences a buscar a Dios. Comiences a llenarte de Él y de su presencia. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor. Ven, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor. Como
eres como un padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, te pedimos que vengas a nuestro encuentro. Te pedimos, Señor, que inunde nuestro corazón de tu presencia. Que arranques de raíz lo que no es tuyo. Que tu fuego queme lo que no es tuyo, Dios. Necesitamos de ti, Jesús. Anhelamos de tu presencia. Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto. Y mi corazón, mi mente, te lo soy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelva. Declara conmigo: fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Y te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías, y los planes que he soñado, pongo todos a un lado. Que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte, que tu luz sea mi guía, y hoy te doy toda mi vida. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Solo
Solo quiero agradarte y mi mundo entregarte. Quita todo lo que sorbe para ti. Quiero siempre vivir. Solo quiero agradarte y mi mundo entregarte. Quita todo lo que sorbe para ti. Quiero siempre vivir. Solo quiero agradarte y mi mundo entregarte. Quita todo lo que sorbe para ti. Quiero siempre vivir, Señor, fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente para poder compartir la palabra de Dios, para poder ser ministrados a través del Espíritu Santo, poder encontrar ese refugio a través del amor de Dios, a través de su presencia, a través de su palabra que trae aliento de vida, que continuamente trae un refresco a nuestra alma y a nuestro corazón. En esta noche quería compartir un pasaje que Dios me ha estado inquietando en un tiempo tan especial como el que vivimos, pero también en un tiempo especial que vivimos como ministerio, Ministerios Ríos de Vida. Estamos viviendo un tiempo especial porque es nuestro aniversario número 18. Este año cumplimos 18 años de que el ministerio comenzó a funcionar allí en la ciudad de Venado Tuerto y comenzó a caminar. Fue un proceso lindo, de continuos desafíos, de continuas cosas a desarrollar y buscando siempre esa guía del Señor en todas las cosas.
hasta que se fue formando no solamente la iglesia, la estructura del templo, se fue formando la iglesia, los que somos parte de la iglesia, cada uno de nosotros, los que construimos, somos ese ladrillo viviente que somos la iglesia de Cristo. Y cada uno preparándose, capacitándose, tomando el lugar y el desafío del llamado de Dios, del compromiso en el Señor. Así que somos muchos los que estamos haciendo posible de que este ministerio Ríos de Vida funcione, camine y cumpla el objetivo y el plan trazado por el Señor. La palabra que le quiero compartir en esta noche está en el libro de San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, y dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De él correrán ríos de agua viva. Y en esto me quiero detener. Conocer el río de Dios. Conocer ese río majestuoso que Dios puede hacer que en nosotros fluya a través de nuestro corazón, a través de nuestra alma, a través de nuestro espíritu. Ese río fluya porque es su espíritu mismo operando en nosotros, como ese río de Dios. Pero quiero que podamos ir estableciendo algunas cosas. Dice allí: si alguno tiene sed, y venga a mí y beba. Versículo 37. Para poder conocer el río de Dios, primero tenemos que conocer a Jesús. Jesús es el comienzo de todas las cosas. Jesús dice allí en San Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Conocer a Jesús es el comienzo. Nosotros tuvimos que conocer a Jesús, tener un encuentro con Él, recibir ese perdón inmerecido, esa misericordia de Dios, ese amor de Dios para nuestras vidas. Estábamos perdidos en el pecado, en las iniquidades, estábamos lejos de Dios, apartados de Dios por el pecado. Pero a través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, pudimos tener encuentro con Dios, pudimos entrar nuevamente a esa relación íntima con Dios. Porque a través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, es que hemos sido redimidos, es que hemos sido perdonados, es que hemos sido transformados. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener un encuentro con Jesús, tener esa intimidad con Jesús. Solo Él puede dar el río. Por ello dice: vengan a mí y beban. Él es el que puede darnos ese río. Él es el que puede darnos de su espíritu. Lo segundo que dice está en el versículo 38 y dice: el que cree en mí. Tremendo esto. Creer en Él. Creer en Jesús. Creer que Él nos puede dar vida y vida en abundancia. Creer que Él nos puede dar esa palabra de vida eterna. Creer que Él puede cambiar todas las cosas. Creer que Él puede cambiar nuestro corazón, darnos una nueva vida a través de ese sacrificio, a través de la sangre de Jesucristo, que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, a través de su palabra, que nos promete no solo transformarnos, cambiarnos en una nueva criatura, sino darnos de su espíritu, tener ese nuevo nacimiento, no solo por agua, sino también por el espíritu. Es el que nos limpia de todo pecado, es el que nos transforma, es el que nos da de su espíritu. Creer en Él, tener nuestra fe firme en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Lo tercero que veo aquí en el versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, el Espíritu Santo. Y vamos a ver un poquitito cómo es ese río del Espíritu. Dice que ese río
es para no tener sed jamás. Ese río cuando comienza a fluir en nosotros y comienza a desarrollarse en nuestra vida a través del Espíritu Santo, comienza a saciar la sed de nuestra alma, de nuestro corazón. Nuestra vida tiene distinta sed. Podemos tener sed de amor, sed de paz, sed de perdón, sed de misericordia, sed de esperanza, sed de salud en este tiempo de la pandemia. Sed. El único que puede saciar esa sed, el único que puede satisfacer nuestra sed, es el río de Dios. Él es el Espíritu Santo. Él vino a nosotros. Dice San Juan 14, versículos 15 al 17, dice, y esto lo enseña Jesús: si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El mundo no le puede conocer, porque si no conocemos a Jesús, si no rendimos nuestra vida a Él, si no vamos a ese camino que nos lleva a ese encuentro con Dios Padre, es imposible. Si no es a través de creer en Jesús, a través de ese camino que es Él, su propia vida, su sacrificio en la cruz, no hay forma que nosotros podamos conocer al Espíritu de Dios, recibir el Espíritu de Dios, recibir ese río de Dios. Versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Presten mucha atención lo que dice. El Espíritu Santo, al cual el Padre envía, dice, Él os enseñará todas las cosas. Todo a través de su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra. Es el Espíritu Santo que cuando leemos esa palabra logos que está allí en la Biblia, y a través del Espíritu de Dios comenzamos a recibir la rema, la revelación de la palabra. Yo conozco mucha gente que tiene una Biblia en su casa, muchos que no profesan, pero que tienen la Biblia, que les gusta la Biblia, la han leído muchas veces. Es más, sus comentarios son muy buenos a través de cosas lindas que enseña la Biblia, normas de conducta, principios para vivir en una sociedad en armonía, en paz, amándose unos a otros. Y ellos lo tienen como algo lindo, un libro lindo, ¿no? Pero es una palabra logos, sin revelación, porque no tienen al Espíritu, porque no han recibido el Espíritu de la palabra. Cuando nosotros creemos en Jesús y afirmamos nuestro corazón en Él, y le hemos aceptado y comenzamos a caminar con Él, la palabra comienza a revelarse a través de su Espíritu, porque Él nos enseñará todas las cosas. Y también dice que nos recordará todo lo que Jesús nos ha enseñado, todo lo que Jesús hizo en esta tierra. 4 evangelios hablan de la obra de Jesús, hablan de ese caminar de Jesús aquí en la tierra. Y no está todo escrito en esos 4 evangelios, pero hay mucho para ver, mucho para aprender, mucho de todo lo que Jesús enseñó al pueblo, a los que Él quería rescatar, a los que Él estaba derramando esa palabra de vida eterna. La podían tomar, la podían dejar. El que la tomó recibió su Espíritu, recibió la salvación, recibió las promesas, recibió esa transformación, ese bautismo de agua y de Espíritu. El que no la recibió solamente vivió un tiempo lindo, un tiempo bueno, un tiempo de milagros, un tiempo de señales, un tiempo de multiplicaciones, pero nada más que eso. No pudo recibir el Espíritu de la palabra, no pudo recibir ese río de Dios que viene a través de su Espíritu Santo. Así que tremendo lo que Jesús nos enseña a través de su palabra, a través del Espíritu. Dice que también el Espíritu es el que nos enseña todas las cosas. Cada uno de nosotros tenemos palabra de Dios, hemos recibido una palabra de Dios, hemos recibido promesas de Dios. A través del Espíritu esas promesas cobran vida. A través de su Espíritu esa palabra cobra vida. Cuando estamos mal, cuando las situaciones
adversas se nos levantan en contra, cuando nos sentimos atribulados, cansados, tenemos al Espíritu. Cuando le dejamos el control de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestros pensamientos al Espíritu Santo, Él comienza a revelarnos la palabra, Él comienza a revelarnos sus promesas, Él comienza a hacernos ver las cosas como no la vemos. Porque vemos nuestro alrededor y vemos situaciones difíciles, pero Él levanta nuestra mirada en Cristo y nuestra mirada cambia, nuestro corazón cambia, Él nos comienza a llenar de paz, saciar a través del río del Espíritu y quitar la sed de la paz, la sed del amor, la sed de la esperanza, de los sueños, de los proyectos. Él sacia la sed de nuestra alma, Él nos enfoca a través del Espíritu Santo y de ese río de agua viva que no cesa en nuestro corazón y en nuestra alma, a alentarnos a seguir adelante, que podemos vencer cualquier circunstancia porque Cristo está con nosotros. Ahora, quiero que podamos ver un poquitito más. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, dice que el Espíritu, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo, ese río de Dios que corre en nosotros, es un espíritu que nos da poder, que nos da amor y que nos da dominio propio. En un tiempo donde tenemos luchas continuas, situaciones difíciles, familiares, con los hijos, en el matrimonio, en la economía, en las situaciones que hoy nos rodean, con todo este cambio de leyes y situaciones que se viven a nivel social, Dios nos dio su espíritu, un espíritu que quita la cobardía, el temor, la duda, la frustración, y Él nos da poder, nos da amor y nos da dominio propio. ¡Qué tremendo! Cuando le permitimos a ese río de Dios, a ese Espíritu de Dios que opera en nosotros, cambiar las cosas, tomar el control de nuestras vidas. Mira lo que sigue diciendo el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entendiendo que Él nos llamó, que Él nos dio un propósito y cumpliendo ese propósito, Él nos dotó de su Espíritu y nos dio vida y vida en abundancia y nos dio poder y autoridad y gobierno. Nos dio la unción de su Espíritu para hacer milagros, señales y prodigios. Todo para que podamos testificar de Él. Llevar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bautizándolos y haciéndolos discípulos. Cumpliendo esa gran comisión. Este es un tiempo donde no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes. Pero el llamado sigue siendo el mismo. El propósito de Dios sigue siendo el mismo. Lo que tenemos que ver es la estrategia, cómo hacerlo, cómo cumplir ese propósito, cómo avanzar en ese propósito que Dios tiene. Hoy tenemos que buscar la estrategia de Dios, hoy tenemos que buscar la forma de Dios, hoy tenemos que buscar la manera con la que Dios nos quiere guiar en este tiempo y ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios, comprometidos en Él, jugados por Él, porque Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Miren, quiero concluir este mensaje estableciendo algo importantísimo. Nosotros le hemos puesto
nuestro ministerio, Ministerio Ríos de Vida. Y no es por casualidad, no porque nos gustó, sino porque entendimos que había un llamado de Dios para nosotros. Como ministerio, como iglesia, tenemos un llamado de Dios, tenemos un compromiso con Dios. Entender el propósito y entender hacia dónde caminamos, la visión que Dios tiene. El Ministerio Ríos de Vida tiene una visión, tiene un propósito y se establece en 3 columnas fundamentales. Y es importante porque Dios nos dio esta palabra en un tiempo donde estamos cumpliendo 18 años como ministerio. 18 años donde hemos entendido que Dios tenía que preparar los cimientos de esa iglesia, de ese grupo de hombres y mujeres que iban a formar esa iglesia que iba a llevar adelante el ministerio, la obra de Dios, el propósito de Dios. Fue preparándonos, fue estableciéndonos y fue llevándonos en un compromiso con Él. Nos fue llevando a un entender su voluntad, a entender el propósito. Y entendemos hoy día que Dios nos estableció el ministerio en 3 columnas importantes. 3 columnas que nos llevan, en la primera de ellas, a la enseñanza. La enseñanza. Conocer a Jesús, conocer la palabra de Dios. Lo primero que Dios estableció en nosotros es esa necesidad de conocer la palabra, de conocer el mensaje de Dios, de conocer la palabra, no logos, sino la rema, a través del Espíritu. Y ese trabajo se fue realizando, y lo fuimos realizando en distintos lugares. Lo fuimos realizando en distintos lugares, porque como te dije, la enseñanza no es solamente para la iglesia de Venado Tuerto. Así que estuvimos estableciendo este ministerio de la enseñanza, institutos bíblicos, teológicos, en la ciudad del Hortondo, en la ciudad de Firmat, en la ciudad de Morce, provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Santa Rosa, provincia de Córdoba. Fue un trabajo finito, fue trabajo de ir y establecer y enseñar y preparar hombres y mujeres en la palabra de Dios, en el Evangelio de Dios, para que ellos a su vez pudieran enseñar a otros, pudieran capacitar a otros. La segunda columna que tiene el Ministerio Ríos de Vida es ayudar a otras iglesias, ayudar a otros ministerios, ayudar en lo que sea necesario, tanto en la enseñanza, en la preparación de un liderazgo comprometido, como también ayudar en las necesidades del ministerio. Iglesias que estaban apagadas, iglesias que estaban oprimidas, iglesias que habían estado trabajando duro, pero las situaciones, la adversidad llevó a apagar el fuego. Nos llevó a ese lugar, nos llevó a esas iglesias con esa necesidad. Y pudimos establecer, y pudimos fortalecer, y pudimos ayudar. Iglesias como en la ciudad de Ledesma, Jujuy, en la ciudad de Villa Ana, provincia de Santa Fe, allí en el norte de Santa Fe. En Firmat, hoy mismo, tenemos una iglesia que también estaban pasando una situación difícil y Dios nos pidió ayuda. Dios nos unió a través de su Espíritu y hoy la iglesia se fortaleció y hoy la iglesia está creciendo y hoy la iglesia avanza y es parte del ministerio Ríos de Vida. También nos llevó la tercera columna a levantar iglesias, obras nuevas, templos nuevos. Una obra nueva en distintos lugares, como por ejemplo en Firmat, comenzamos unos 10 años atrás, armamos una iglesia, establecimos una iglesia que hoy es independiente del ministerio. Es una iglesia de la Unión de las Asambleas de Dios, está trabajando allí en la ciudad de Firmat. También en la ciudad de Alejo Ledesma, provincia de Córdoba. También en Santa Isabel. Hoy hay una iglesia funcionando allí en Santa Isabel, correspondiente al Ministerio Ríos de Vida. Estas son las columnas. De esta manera Dios nos estableció. Este es el propósito que tiene hoy el Ministerio Ríos de Vida. La enseñanza, la ayuda y la plantación de iglesia. Ese es nuestro propósito. Ese es el plan de Dios. Hacia eso apuntamos. Y todos los que son parte del ministerio están involucrados en esta tarea. Están involucrados de distintas maneras, preparándose, capacitándose, tomando desafíos, yendo o ayudando, colaborando con su tiempo, con sus riquezas, con sus bienes, todos aportando, entendiendo cuál es el llamado, cuál es el propósito, hacia dónde Dios nos direccionó como ministerio, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Así que estamos en esa tarea. Ministerio Río de Vida tiene una tarea importantísima. Nosotros con mi esposa tenemos un versículo y es el versículo lema del Ministerio Ríos de Vida que está
en Ezequiel capítulo 47, que habla de las aguas salutíferas, y tomamos este versículo 9 como lema. Dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Este es nuestro compromiso como pastores, como siervos de Dios. Ese es el compromiso, y hemos entendido que ese fue nuestro llamado. Un llamado que recibimos allí en la ciudad de Rosario, cuando éramos obreros en otro ministerio. Y allí Dios nos fue preparando, Dios nos fue capacitando. No entendíamos mucho de todo lo que hacíamos, pero cada cosa en lo que Dios nos involucraba era una preparación para. Hasta que un día nos sacó y nos llevó a la ciudad de Venado Tuerto. Nosotros pensamos que era por trabajo, pero en realidad el trabajo no tenía nada que ver, lo secular no tenía nada que ver. Allí comenzó a gestarse el plan de Dios, allí comenzó a abrirse las puertas de ese plan perfecto que Dios tenía, de ese ministerio Ríos de Vida. Y comenzó a llevarnos todo lo que había Dios preparado y nos había capacitado, comenzó a ser efectivo en ese tiempo con las personas que Dios iba llamando, que iba trayendo, que iba involucrando dentro del ministerio. Personas que hoy son personas fieles a Dios, personas comprometidas con el Señor, cumpliendo un liderazgo, cumpliendo un llamado, cumpliendo una tarea. Realmente Dios ha hecho cosas maravillosas. Algunos están con nosotros, otros han tomado otros caminos, pero están sirviendo y están trabajando. Y fueron parte del ministerio. Aprendieron, crecieron, pero fueron tomando desafíos distintos. Fueron llevando esa palabra de Dios, esa capacitación que Dios les dio, para que otros lugares cobren vida, para que otros sean alimentados. Porque esa es la función del río. Toda alma viviente que entra en el río cobrará vida. Porque no es mi río, es el río de Dios. Y ese río de Dios es a través de su Espíritu, que mora en mí y que mora a través del ministerio. Y que cuando entra ese río, todo comienza a cambiar. Todo comienza a cobrar vida. Cada experiencia vivida, tanto para la formación de los institutos, para la plantación de iglesias, o ayudar a otras iglesias en necesidad, todo vimos cómo Dios hizo cobrar vida, cómo Dios comenzó a cambiar la historia, cómo Dios comenzó a hacer cosas nuevas. Así que, amada iglesia, feliz aniversario. Para los que se han sumado en este tiempo al ministerio, bienvenido. Esta es la tarea, a esto Dios nos llamó. Este es el propósito con el cual Dios nos convocó en este ministerio, cumpliendo una función, siendo una parte de ese cuerpo y sabiendo bien cuál es la función de esa parte que debemos cumplir. Bienvenido. Y para aquellos que se han sumado porque les gustan los mensajes, que Dios te bendiga, que Dios te ministre, que Dios te llene de su paz, que la palabra de Dios siga fluyendo en tu corazón y pueda ser una parte activa donde hoy te toca congregarte, donde hoy estás. Que Dios pueda ministrar tu vida, tu corazón, y vos seas un arma forjada en ese lugar. Una persona que ministre en el poder del Espíritu Santo de Dios, en el poder del río de Dios, que fluya en vos, que fluya en mí, que fluya en el ministerio. Quiero terminar con una oración y que podamos reflexionar en esta palabra. Amado Dios, amado Rey, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos diste, Señor, de ser instrumento en tus manos. Gracias por el propósito que has puesto en nuestras vidas. Gracias por los que se han sumado a ese propósito y los que tú seguirás trayendo a ese propósito. Con el compromiso de ser parte, de extender tu palabra, de extender tu conocimiento, de llevar a lugares donde hay oscuridad, tiniebla, llevar tu luz, llevar tu palabra, llevar tu salvación, tu restauración. Lugares donde se han apagado por las luchas, por las situaciones, por las adversidades, que comiencen a cobrar vida, que comience tu luz a brillar, que comience el fuego a arder fuertemente en los corazones. Señor, hay una humanidad que te necesita. Hay una humanidad que necesita tener un encuentro contigo. Que hoy tu iglesia se pueda levantar como esa antorcha encendida, como esa luz encendida,
que podamos ser luz y sal en la tierra. Padre, te doy gloria, te doy gracias, te bendigo. Si hemos llegado hasta acá fue por tu gracia, fue por tu misericordia, fue por tu piedad, fue por tu respaldo, Señor. Si hemos logrado establecer lo que hemos hecho, fue por tu ayuda, por tu respaldo. Es tu plan, es tu propósito. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti. Todo es tuyo, Señor. Queremos darte gracias. Queremos, Señor, que bendigas a todos los que están recibiendo este mensaje. Que bendigas, Señor, sus corazones, a los que están en el ministerio, aún los que son de otros ministerios. Que puedan llenarse de tu palabra, que puedan llenarse de tu luz, que puedan llenarse de tu río, de tu espíritu, Señor. Y que puedan ser esa sal allí donde están sirviendo, esa luz para muchos otros que hoy necesitan. Que ellos sean una extensión de ese río, que pueda cobrar vida donde entre este río, cada lugar, tu palabra se cumpla, Señor. Te damos gloria, te damos gracia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, que el Señor te llene de su gracia, de su poder y de su gloria, que podamos juntos ser parte de este río y llevar vida donde la necesitan. Un gran abrazo. Dios te bendiga. Y salvación, eres tu Señor, te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que